Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque esta tarde han dispuesto su corazón para escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a estar viendo el seminario de Conforme a su corazón. Y el tema que vamos a ver es Conforme a su corazón puro. ¿Verdad? Sabemos que Dios tiene un corazón puro. Él es puro. Entonces, Él quiere que como hijos suyas, como hijas suyas, seamos puras. ¿Qué les parece si iniciamos con la cita base? La cita base es Salmo 51:10. Acompáñenme a leerla. Dice: oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos, para poner delante de Dios este tiempo. Señor, quiero poner delante de ti este tiempo. Usa mis labios, usa mi mente, usa todo mi ser, Señor, para que lo que tú me has hablado pueda transmitirlo de una manera correcta, Señor. Sé tú el que me tome en tus manos y me ayude a poder hablar tu palabra. Gracias porque tienes cuidado de mí, de mis hermanas, porque tú estás allá con ellas también, porque tu Espíritu Santo está tocando su mente, está tocando su corazón. Y oro para que ellas tengan un corazón dispuesto, un corazón receptivo a tu voz. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta expresión, esta cita que encontramos aquí en el Salmo 51:10, es una expresión que David le pedía a Dios después de que el profeta Natán fue y reprendió a David por haber tomado a Betsabé. Dios le decía: Señor, límpiame más y más de mi maldad. Decía ahí en el Salmo 51, en unos versos anteriores, ahí en el verso 2 dice: lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Estas palabras las decía David porque había adulterado con Betsabé, la había tomado por mujer. Y no solamente eso, sino también había mandado a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Entonces, cuando el profeta Natán lo reprende, David va ante Dios y le dice: límpiame, crea en mí un corazón puro, un corazón limpio. Y vamos a ver una definición de lo que es puro, para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Encontré dos definiciones que me gustaron. Dice la primera que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Y nosotros, desde que Dios creó a Adán y a Eva, Dios nos creó rectos, nos creó, dice la palabra, perfectos, más el hombre buscó muchas perversiones. Entonces nosotros, nuestra naturaleza con la que Dios nos creó, fue que éramos perfectos, pero después de la caída del hombre, donde Adán y Eva pecó, pues entró el pecado en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que hace que nos contamine, eso hace que pues no tengamos la naturaleza con la que Dios nos creó. El otro significado que quiero que veamos es que no tiene mezcla de sustancias sucias, contaminantes, elementos extraños, perjudiciales. Y eso es lo que hace también el pecado, ¿verdad? Son cosas extrañas, cosas que nos dañan, que dice aquí elementos extraños perjudiciales.
Entonces, lo puro es aquello que es, que no tiene nada que lo contamine, nada, ninguna mezcla, ni tan siquiera tantito, ¿verdad? A veces cuando dejamos un vasito de agua o algo y a veces ya le cae una basurita, pues esa pequeña basurita pues ya es un contaminante, ya no es totalmente puro. Cuando extraen el oro, también ya cuentan con ciertos metales, cuentan con piedras y no es totalmente puro. Hasta que se somete a un proceso de purificación, entonces se desprenden aquellas sustancias que lo contaminan y se hace puro. Entonces, ese es el significado de puro. Espero que nos haya quedado claro para que podamos comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros más adelante. Y en un principio yo les decía que Dios es puro. Y ahí hay muchas citas, pero me gustó esta de Habacuc 1:13 que dice: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Uno de los atributos de Dios es que Él es puro. O sea, no tiene nada de maldad, nada de contaminantes. Y como hijas debemos de ser igual que Él. Debemos ser puras. Una pureza total. Y Dios quiere nuestra pureza. Yo les decía que después de la caída de Adán, pues y Eva, pues el ser humano pues se empezó a contaminar. Entonces cuando Dios tomó al pueblo de Israel, le mandó a hacer ciertos, podría decirse que rituales, para que se purificara el pueblo. Vamos a verlo ahí en Números 8:19. Aquí en la pantallita se los estoy poniendo, sí. Espero que se alcance a ver y todas lo distingamos. Si no, acompáñenme en su Biblia. Yo estoy viendo la Nueva Traducción Viviente, pero es muy parecida a lo que la Reina Valera está escrita. Entonces dice así, Números 8:19 dice: y de todos los israelitas yo he designado a los levitas para que Aarón y sus hijos, ellos me servirán en el tabernáculo, en el nombre de los israelitas, y harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Entonces Dios designó que Aarón y los levitas fueran los que sirvieran ahí en el tabernáculo. Entonces ellos hacían sacrificios para purificar al pueblo. Si alguien había cometido alguna falta, llevaban un cordero, ponían la mano sobre su cabeza y ellos mismos lo mataban. Y después el sacerdote rociaba sangre. ¿Para qué? Para purificar a la persona o al pueblo, dependiendo la ofrenda que se estuviera ofreciendo al Señor. Entonces, a mí algo que me sorprende mucho es que decía que agarraban al corderito y ellos mismos ponían la mano sobre la cabeza, ellos mismos lo mataban. Yo me puse a pensar qué valor para poder matar a un animal. Yo le decía a mi esposa la otra vez, yo no tendría el valor, pero era necesario el derramamiento de la sangre para que fuesen purificadas las personas, para que fuésemos limpias, para que el pueblo fuese limpio. Entonces ya sabemos que Jesús es ese cordero que fue inmolado por nosotros, que Él quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y que ya no tenemos necesidad
de hacer ese sacrificio, porque se hizo el mayor sacrificio. Jesús hizo el mayor sacrificio para que nosotros pudiésemos estar limpias. Y más adelantito vamos a entrar más en profundidad con respecto a esto. Pero sí quiero que quede claro que desde antes Dios estaba preocupado para que nosotros fuésemos purificados, fuésemos limpios. Entonces, vamos a ver por qué especialmente el corazón. ¿Por qué Dios se interesa en que nosotros tengamos un corazón puro? Y dice aquí en la pantalla, ¿por qué un corazón puro? ¿Por qué no una mano? ¿Por qué una cabeza? ¿Por qué no mi cerebro? ¿Por qué? Aquí viene la respuesta en Mateo 15:19. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. A Dios le interesa nuestro corazón, porque de ahí salen nuestras palabras, pero también es de donde salen, dice aquí, nuestros pensamientos, y si ya lo pensamos, pues después lo actuamos, ¿verdad? Entonces, Dios, por eso le interesa que tengamos un corazón puro, porque dependiendo de lo que hay en tu corazón y en mi corazón, vamos a actuar o vamos a hablar, porque de él, dice, salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio. Si todo eso está en nuestro corazón, pues lo vamos a pensar y lo vamos a actuar. Entonces, lo que sale de nuestro corazón es lo que nos contamina. Vamos a hoy, todo lo que sale de nuestro cuerpo como que es lo que contamina, lo que desechamos, ¿verdad? Actualmente hoy con esta situación del COVID, ¿qué nos piden hacer? Que traigamos un cubrebocas. ¿Para qué? Para que los fluidos que salgan de nuestra boca o de nuestra nariz no contaminen a los demás, ¿verdad? Así también pasa con nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay cosas negativas, cosas amargura, hay odio, hay envidias, hay pasiones incorrectas, eso va a hacer que contamine yo a los demás. Y no solamente voy a contaminar a los demás, sino yo misma me estoy contaminando. Entonces, por eso es importante un corazón puro, para no contaminarnos, para no contaminar a los demás. Y es lo que les trataba de enseñar Jesús a los fariseos. Vamos a verlo en la siguiente cita. Dice ahí en Mateo 12:35, dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Ahí en el 36 está. Ahí nos está diciendo que nosotros vamos a producir cosas buenas si nuestro corazón es bueno, si nuestro corazón es limpio, si nuestro corazón está lleno de Dios, vamos a producir cosas buenas porque está en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón, les decía hace un ratito, hay cosas incorrectas, hay mentiras, hay engaños, pues vamos a producir cosas malas. Y ya les decía hace un ratito, y no solamente nos va a contaminar o nos va a perjudicar a cada una de nosotras, sino también contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que hay en tu corazón. Hoy te pregunto a ti, ¿qué hay en tu corazón? ¿De qué nos estamos llenando?
porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, durante esta semana, desde que me dieron el tema, Dios me ha estado, me ha puesto a que escuche lo que yo estoy hablando, lo que sale de mi boca. Y yo te invito a que durante esta semana tú hagas el mismo ejercicio. Examina cada palabra que sale de tu boca. Y de esta manera vas a ver qué tan puro está tu corazón, qué tan puro está, si hay alguna basurita por ahí que tenemos que quitar, ¿verdad? Yo de repente hablaba y el Espíritu Santo me estaba redarguyendo: ten cuidado, tengo una palabra que es muy constante en mí y que a veces la escucho igual en mis hijos, ¿no? Por ejemplo, yo digo: ay, qué bruta, o qué brutis, así a lo mejor con cariño me digo, ¿verdad? Cuando digo algo malo, cuando hago algo mal, me sale esa palabra. ¿Y sabe qué? Es algo que está en mi corazón y por eso la digo. Entonces son esas cosas que tenemos que quitar. Cuando yo decía eso, el Espíritu Santo luego me redarguyó. ¿Y saben qué? Con esa palabra yo contaminé a mis hijos, porque ahora ellos también la dicen y está en su corazón. Entonces hay cosas que yo les invito a que examinemos, porque a veces ni nos damos cuenta de lo que hablamos. A veces hablamos y no sabemos qué es lo que hay detrás de. Hay a lo mejor alguna impureza, algo en nuestro corazón que tiene que ser quitado para que realmente sea ese corazón puro. Y vamos a ver algunas características de un corazón. Así como el agua es transparente para que sea pura más bien, también nuestro corazón debe de ser transparente. Vamos a verlo ahí en el Salmo 32:2. Acompáñenme. Dice: feliz el hombre que no es malintencionado y quien el Señor no acusa de ninguna falta. Esta la leí en la de Dios habla hoy, pero me gustaría leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida totalmente de transparencia. Entonces, Dios quiere que seamos transparentes, o sea, que dejemos ver lo que hay en nosotros, que no pongamos máscaras, que no pongamos obstáculos, que no pongamos barreras o doble cara, sino que seamos transparentes, sinceros, que haya esa sinceridad en nuestro corazón. Cuando tú hablas verdad y eres sincero con lo que dices, eso muestra que tu corazón es puro. Pero cuando ya empiezas a como poder, ¿cómo se dice?, mentir, cuando ya empiezas a querer aparentar algo que tú no eres, entonces ya no eres transparente, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que tener cuidado. Vamos a ver ahí en Filipenses 1:10, dice para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Algo que tenemos que ser sinceros, hermano. Sinceros, no aparentar nada que no seamos. Dios nos conoce, Dios sabe lo que hay en tu corazón,
no tenemos que aparentar nada, ¿verdad? Como por ejemplo cuando nos dice, ¿cómo estás? Y por dentro estás deshecha, pero dices, bien, bien, gracias a Dios. Y eso es aparentar. Eso es no ser transparente. Y tenemos que aprender a ser transparentes, a ser sinceros con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Y vamos a ver la segunda característica. Ya vimos la primera característica, que es ser transparente. La segunda característica es cero impurezas. Nada que nos contamine. Ya les decía hace un ratito que si ponemos un vaso o algo y le cayó una mosquita, una basurita, pues ya se echó a perder, ¿verdad? Entonces hay impurezas grandes, hay impurezas pequeñitas que no se ven, a lo mejor hasta con un microscopio las tenemos que ver. Entonces vamos a ver Romanos 6:19. Acompáñenme a Romanos 6:19. Dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por impurezas y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a una vida recta para llegar a ser santos. Y dice aquí que se esclavizaron por las impurezas. A veces dejamos que nuestro corazón se contamine por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que a lo mejor tocamos. A veces son esas impurezas que nos llevan a pecar. A veces, ¿qué tanto es tantito? Nada más voy a ver esta película y ya no pasa nada, ¿no? Cuando a lo mejor vemos una película de terror, ¿no? Pues, ay, no pasa nada, es ficción. Sí pasa, estás contaminando. O una música, ay, nada más voy a escuchar esta música, al fin que por aquí no pasa ningún hermano, ¿verdad? Entonces, la música que tú escuchas puede ver que eso nos contamina, eso lo dejamos entrar en nuestro corazón y son impurezas que van ensuciando nuestro corazón. Porque así como lo que sale de nuestro corazón nos contamina a nosotros y contamina a los demás, también lo que sale de los demás, ¿verdad? Cuando estamos platicando con alguien y ya está murmurando de alguien o ya está hablando mal de alguien, pues lo único que está haciendo es ensuciando tu corazón. Es como si agarrara un bote de basura y te lo aventara y te ensuciara. Así, de esa manera, es cuando nosotros permitimos que alguien esté hablando de alguien más y eso nos ensucia a nosotros, ensucia nuestro corazón. Entonces, vamos a ver algunas impurezas que habla la Biblia, ahí en Efesios 5:3. Dice así, vamos a ver, ¿no? Efesios 5:3. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Inmoralidad sexual. ¿Sí? Habla de tres cosas, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, avaricia. ¿Sí? A veces codiciamos lo que los demás tienen. Queremos tener más. Tenemos una cosa, queremos más y más y más. Eso es avaricia, son cosas que nos contaminan. En el 4, en Efesios 4 nos habla de otras cosas más. Los cuentos obscenos, no sé, a lo mejor cuando estás en alguna reunión, ¿verdad? Con gente inconversa, pues a lo mejor salen cuentos obscenos.
conversaciones necias, ¿verdad? Eso son algunas impurezas. Cuando a lo mejor tú estás platicando con tu esposo y te aferras a que es blanco cuando es negro, y esas conversaciones te ensucian, esas conversaciones que nada te traen de bien, entonces es una impureza. Los chistes groseros, dicen, no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y dice ahí en el 5, pues pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Entonces, tiene aquí muy claro, ninguna persona inmoral e impura heredará el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejar a un lado todo aquello que nos contamina. Aquí vemos algunas impurezas, entonces vamos a dejarlas a un lado. La otra característica que quiero que veamos es el corazón, es que sí, debe de ser nuestro corazón sin malos olores, ¿sí? O sea, cuando, no sé, ¿sabes? A veces el pecado tiene olor, y no es un olor agradable. Entonces, vamos a verlo ahí en Romanos 3:13, como dice. Romanos 3:13 dice: lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentira, veneno de serpiente gotea de sus labios. En el 14 dice: su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Entonces, en estos 3 versículos de Romanos 13 al 15, dice que la lengua está llena de mentiras. Cuando hay mentiras en nuestro corazón, salen. Hay muchas personas que son muy buenas para mentir, ¿verdad? Que hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Pero dice aquí que es como ese olor a una tumba abierta. Y la verdad, yo nunca he percibido ese olor de una tumba abierta, ¿verdad? Pero me imagino que no es nada agradable. Pero sí he percibido, el olor de algo descompuesto, de la carne descompuesta. No sé si tú has dejado algo, una carne, y ya de repente, ahorita que está haciendo mucho calor, pues fácilmente se echa a perder. Ese olor es feo, apesta. Entonces, así es cuando nosotras hablamos mentiras, hablamos maldición, cuando hay amargura de nuestra boca. Yo no sé si has percibido alguna persona cómo habla con resentimiento, con coraje, con envidia. Todas esas cosas, cuando salen de nuestra boca, son ese mal olor. Cada vez que abrimos nuestra boca para decir una mentira, para decir una mala palabra o una maldición, es como ese aroma que apesta y de esa carne descompuesta. Y es feo eso. Entonces, nuestro corazón tiene que estar totalmente puro, sin ningún mal olor. No haya nada que haga apestar nuestro corazón. Entonces, son 3 características que quería que viéramos
que es no de ser transparentes, ser sin impurezas y sin malos olores, ¿verdad? Vamos a verlo. Ahí en Efesios habla de otras impurezas, que habla de, ahí en Efesios 4 del 29 al 31, habla de otras impurezas que son los gritos. ¿Cuántas veces tú le gritas a tus hijos? ¿Y por qué no has puesto atención? ¿Y por qué no hiciste la tarea ahorita que estamos aquí en casa? Todo el tiempo, pues se vuelve como que la atención, ¿verdad? Porque nos agobia el que estar al pendiente de los hijos, de que hagan la tarea, estar al pendiente a lo mejor de la comida, del quehacer, de todo, y eso hace que de repente te salgan los gritos, ¿verdad? Los gritos, o un lenguaje a veces a lo mejor hasta grosero, ofensivo. El que decimos, pon atención, no seas tonto, ya lo estás contaminando. Ya algo allí en tu corazón que está saliendo, que está contaminando a ti, pero que está contaminando también a los demás. O palabras ásperas. A veces somos duras, ¿sí? Duras al decir algo, al expresar algo. No decimos las cosas con amor, con cariño, sino ásperos, duros. Algo que lo áspero hace que lastime. Yo no sé si te has pasado una lija y que hace a lo mejor tantito, es el dolorcito, pero ahí cuando está más y más y más, ¿qué hace? Te lastima. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas que hay. El chisme también. Les decía hace un ratito, si alguien está hablando mal de alguien o empiezas ahí a chismear, pues es tú, ya sea que tú le estés vaciando el bote de basura a alguien, o alguien te lo esté vaciando, o se estén vaciando uno a otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, hermanas. Pero tenemos que tener cuidado de lo que hay en nuestro corazón para que no salga nada que no nos contamine y no contamine a los demás. Otra cosa que también contamina nuestro corazón es la necedad. Vamos a ver ahí en Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Dice, si una pizca de necedad apesta todo lo que tú hayas hecho bueno, arruina todo. Así de sencillo. Dice aquí, si una mosca entra en un perfume costoso, un perfume que tenía un buen aroma, tantita, dice, una pizca de necedad, y tú traías un buen aroma, si tu corazón venía oliendo bien, algo de necedad, algo que hiciste mal, pues todo lo demás lo arruina, todo lo va a arruinar. Entonces tengamos cuidado que no seamos esas mujeres necias, ¿verdad? Que no seamos esas mujeres sabias, esas mujeres prudentes al hablar. Como mujeres a veces nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Pero tengamos cuidado, seamos prudentes en nuestro hablar. Ya que vimos las características, a lo mejor estás analizando y en tu mente, si tu corazón es transparente, si tu corazón hay impurezas o si tu corazón hay mal olor, ya que
ya que vimos que a lo mejor hay algo en nuestro corazón, pues ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para obtener un corazón puro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo vamos a ver. Vamos a ver algunas características. La primera es permanecer cerca de Jesús, cerca de Dios. ¿Sabes? Jesús es Dios. Entonces ahí en Santiago 4:8 dice así, vamos a leerla, Santiago 4:8. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y vamos a desglosar un poquito este versículo. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, ir ante Dios, ¿sí? Dice, lávense las manos. Este era un ritual que tenían que hacer en el Antiguo Testamento. Antes de que entrara Aarón y sus hijos, tenían que lavarse sus manos. Entonces dice, lavarse las manos, pecadores, purifiquen su corazón. ¿Cómo lo purificamos? Pues primero, pues acercarnos a Dios con un corazón sincero. Diciéndole a lo mejor lo que dice aquí, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. A veces profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. A lo mejor yo puedo decir, no, yo soy cristiana, ¿sí? Pero con tus hechos niegas que conoces a Dios. Entonces nosotros tenemos que, nuestra lealtad no tiene que estar dividida entre Dios y el mundo. Un pie en el mundo y un pie con Dios. No, debemos ser fieles a Dios, acercarnos a Él, acercarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque miren, Jesús es ese manantial que nos limpia. Ya vimos hace un ratito y les decía al inicio del tema que tenían que sacrificar un cordero para que se rociara la sangre, y a través de ese sacrificio el pueblo fuese limpio, fuese purificado. Y Jesús es ese cordero, hermanas, pero Jesús también es ese manantial. Dice aquí en Zacarías 1:13, vamos a leerlo, Zacarías 1:13. Perdón, Zacarías 13:1. No vi mal. Zacarías 13:1. Vamos a verlo. Zacarías 13:1. Dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Ese manantial que brota de la dinastía de David es Jesús. Él es el que va a limpiarnos de toda impureza, de todos nuestros pecados. Pero tenemos que acercarnos a Él y permanecer en Él, ¿sí? Acercarnos a Él. Yo necesito acercarme a Él para que Él me limpie, pero necesito que me haga una limpieza a corazón abierto. Yo me sorprende cuando dicen hay una operación a corazón abierto. Imagínate, Dios abriendo tu corazón. Dios no lo va a abrir, necesitas tú abrirlo, necesitas tú ir delante de Él y ser sincera. Aunque Dios conoce tu corazón, tú tienes que expresar lo que hay dentro de tu corazón. A lo mejor hay amargura, a lo mejor hay odio, rencor, resentimiento, envidia,
avaricia, no sé qué hay en tu corazón, pero ¿sabes? Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que hay en ti y quiere hacerte esa limpieza. Entonces, y dice aquí, decía David, mira que leímos ahí en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. No sé qué tanta hay en tu corazón, en el mío todavía lo hay, porque yo pensé, pero al revisar este tema, puedo ver que hay algunas impurezas que tengo que quitar de mi corazón. Entonces, pero tengo que ir más a Él, tengo que buscarle más. ¿Para qué? Para que Él te limpie. Y ser sincera, ¿sabes qué, Señor? Aún digo mentiras, aún hago esto. ¿Y sabes qué? Dios, que es bueno, va a meterte a esa purificación, y a veces no nos va a gustar, porque dice que nos prueba como el oro, ¿verdad? ¿Y qué hace el oro? El oro lo meten al fuego, ¿para qué? Para que se purifique. Y a veces Dios nos va a meter en circunstancias para que seamos purificados, para que podamos quitar esas impurezas que a veces están bien arraigadas. A veces, no sé, a veces cuando tú te clavas una espinita, está tan adentro, tan profundo, que es difícil sacarla. Pero Dios puede sacar todo eso, puede limpiarte, nos puede limpiar, porque les digo, yo también necesito de esa limpieza. ¿Para qué? Para quitar toda esa imperfección. Si tú estás pasando por alguna circunstancia o como lo que estamos viviendo aquí, es un proceso que Dios está usando para purificarte, para limpiarte. Entonces, y Jesús es regresando a lo que Jesús es ese manantial, cuando nosotros nos acercamos a Él, dice aquí, mas el que bebiere, ahí en Juan 4 del 13 al Juan 4, 14, vamos a leer nada más ese versículo, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, ahí está dando agua. Le está diciendo a la mujer samaritana, si yo te diera de esta agua, no vas a tener sed. Va a ser para esa agua brote, ¿para qué? Para que tengas vida eterna. Entonces Jesús es siempre ese manantial, y cuando nosotros nos acercamos a Él, Él cambia ese corazón malo, maloliente, con impurezas, sin transparencia. Dios lo cambia. Miren ahí en Ezequiel 47:8, vamos a verlo, Ezequiel 47:8. Ya se me perdió. Ezequiel 47:8. Si pueden leerlo desde todo pero aquí habla en Ezequiel 47:8, dice, entonces dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Ustedes saben que en el mar muerto pues no hay vida, ¿verdad? No hay vida. ¿Por qué? Porque es un agua muy salada, muy salada. Entonces, pero dice que ese manantial, que es Jesús, de esa agua que va a correr por tu corazón, te va a empezar a limpiar, va a empezar a quitar aquello que no le agrada a Dios, aquello que nos contamina, y va a cambiarlo. A lo mejor porque a lo mejor nuestro corazón está muerto y por eso apesta. Sí, está tan sucio que ya está totalmente muerto, y va esa corriente que Jesús va a hacer, que va a entrar en nuestro corazón, va a producir que esas aguas, que nuestro corazón se vuelva puro y dulce, dice aquí. Entonces,
las palabras que a lo mejor hacías ásperas, duras, las vas a hacer blandas, ¿verdad? Porque Dios dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero ¿cuántas veces lo aplicamos? ¿Sí? Al contrario, si me dicen algo, le digo una palabra más áspera, más dura, que le duela, ¿sí? Pero no, ¿sí? Si nosotros dejamos o nos acercamos a Jesús, vamos a ser limpiados. Y quería hacer este experimento que vi. Miren, si yo me acerco al pecado, pues me ensucio. Y me ensucio cada vez más. Pero si yo me acerco a Jesús, miren, va limpiando. Si me acerco más a Él, va limpiando. Y más, va limpiando. ¿Sí? Hasta que sea totalmente transparente. Hasta que mi corazón esté totalmente limpio. Y sabes, esa limpieza debe ser diaria. Diaria. Necesito buscar de Dios. Necesito ir ante Él. Porque diario nos equivocamos, ¿o no? Yo diario me equivoco. Y tengo que ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Señor, límpiame. ¿Sí? Pero tampoco se vale de que agarre y me ensucie cada ratito, ¿verdad? Sino que yo tengo que buscar, bueno, que es el siguiente punto, ya me estoy adelantando. El primero es acercarme a Dios. El primero es acercarme a Jesús. Que Él es ese manantial que va a hacer que haya limpieza en mí. Entonces, vamos a ver la otra cosa que tenemos que hacer. Acercarme a Él, dejar que Él limpie mi corazón, ser sincera ante Él, es la primera. La segunda es huir de todo pecado. Huir de todo pecado. Dice bien Timoteo 2:22. Primera. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer es huir de aquello que te estimula. Dice aquí de las pasiones juveniles. O sea, a lo mejor los jóvenes se dejan guiar más, pero a veces nosotros también, ¿sí? Hay cosas que nos estimulan a hacer algo. Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá decía, cada vez que yo escucho estas canciones, me dan ganas de tomar. O sea, las canciones que te impulsan a ti. A veces puede ser una canción, puede ser a lo mejor una conversación, que eso te impulsa a hacer algo incorrecto, ¿no? A lo mejor no se le platicas a alguien que no conoce de Dios y le dices, híjole, es que mi esposo es así, esa conversación. Y la otra que te dice, ay, ya déjalo, tú que lo aguantas, tú que eres tonta, tú que te dejas. Y esa conversación, ¿qué te está haciendo? Te está impulsando a tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, hay cosas que nos estimulan a hacer lo incorrecto, pero nosotros tenemos que, dice ahí, huir, quitarlo, hacerlo a un lado. Todo aquello que te estimule a hacer algo incorrecto, quítalo a un lado, hazlo a un lado y acércate más a Jesús. Dice, y disfruta del compañerismo de los que invocan con un corazón puro. Algo que tenemos que hacer es juntarnos con personas que nos edifican, tener una buena conversación. Dice, con los que tienen un corazón puro. Yo disfruto tener una conversación con una hermana. Me gusta tener una conversación con una hermana porque me edifica,
porque me hace ver a lo mejor cosas que yo no puedo ver y eso edifica mi vida. Entonces hay que tener buenas compañeras, ¿sí? Gente que tema al Señor, y eso te va a ayudar. La otra que tenemos que hacer es obedecer los mandamientos. Sí, Jesús, ya vimos aquí, Jesús te va a purificar, tú tienes que hacer tu parte, Él va a hacer su parte, tú tienes que hacer tu parte. Y la primera parte es huir, ya vimos, huir de aquellas cosas que nos van a hacer caer en cosas incorrectas. La segunda parte que te toca a ti hacer está ahí es obedecer los mandamientos. Y vamos a ver Salmos 119, vamos a ver el 9, vamos a ver hasta el 12, pero ahorita vamos a ver el 9. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y ahí dice la respuesta, obedeciendo tu palabra. Entonces, no solamente es para los jóvenes, es para nosotros. ¿Cómo puedo yo mantenerme puro, sin ninguna impureza, sin ningún contaminante, sin algo extraño? Obedeciendo la palabra de Dios. Métete a la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, estúdiala, y no solamente se quede como un conocimiento, sino obedécela. Lo que Dios ha dejado escrito es para mi vida, es para mi bien, es para tu bien. De esa manera yo voy a hacer que mi corazón permanezca puro, que no se vuelva a ensuciar, ¿sí? Porque de nada me serviría que yo fuera a Jesús y Él me estuviera limpiando. Yo tengo una perrita, y perdón por la comparación, pero a veces la baño y de repente ¡fum!, se escapa. Y ya cuando se sale de la casa, y ya lo primerito que va a hacer es irse a tirarse en la tierra o en algo que esté sucio ahí, ella agarra y se revuelca. Y qué coraje, ¿verdad? Otra vez hay que volverla a bañar para que esté limpia. Entonces, sí, Dios te va a limpiar. Jesús, al acercarte, Él es tan bueno que cada vez que te acercas a Él te va a limpiar. Pero tú y yo tenemos que esforzarnos para mantenernos puras, para conservarnos puras. ¿Y cómo? Obedeciendo tu palabra. Como dice aquí en el Salmo, déjenme buscarlo, en el Salmo que estábamos viendo, 119, pero en la parte 119, 10 y 11. Dice así: dice, me esforzaré por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es algo que tenemos que obedecer. Tenemos que hacer, hermanas, guardar su palabra. Y diga, he guardado tu palabra en mi corazón, o sea, la he atesorado para no pecar, ¿sí? Para no pecar contra ti. Obedecer lo que nosotros, y el Señor te va a limpiar. Dice ahí ahí mismo en el 119:15, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que esforzarnos en ir y buscar, aprender sus mandamientos y no olvidarla, no hacerla a un lado, porque a veces domingo tras domingo en damas, en la oración, el Señor nos habla ahí en intimidad, el Señor te habla, ¿y qué hacemos? Lo hacemos a un lado. No, hermanas, tenemos que aprender a estudiar, a guardar los mandamientos del Señor en nuestro corazón, deleitarnos en ellos para conservarnos puros. Entonces son 3 cosas que tenemos que hacer: es
acercarnos a Dios, apartarnos de aquello que nos hace caer, y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí en Mateo 5:8, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y yo quiero ver a Dios. Yo quiero cuando el Señor me llame, verlo. No apartarme avergonzado. Esa es nuestra meta, hermanos. Ver al Señor. Ver al Señor. En la eternidad, pasar toda la eternidad con Él. Entonces, con esta cita me despido. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Esforcémonos a guardar nuestro corazón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese corazón. Espero que ya lo estén viendo en esta pantallita. ¿Cómo está ese corazón limpio? Ese corazón resplandeciente, sin impurezas, sin malos olores. Así debe estar nuestro corazón. Conservémoslo puro, hermanas. Y yo te invito, si el Señor ha hablado en tu corazón, que hagamos una oración. Que ahí donde estás, tú inclines tu rostro y seas sincera con el Señor. Decirle: mira, Señor, tengo esto. Hay esto aún en mi corazón. Y que se lo podamos entregar y decir: Señor, lávame, límpiame, purifica mi corazón y crea en mí un corazón puro. Díselo al Señor, díselo al Señor. Y Padre, si toda que hay tantas impurezas en mi corazón, que yo quiero entregarlo, Señor, quiero entregarlo a ti. Limpia mi corazón, purifícalo, lávalo, Señor, más y más, límpianos de nuestra maldad. Por favor, crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, Señor, un corazón que guarde tus mandamientos. Por favor, ayúdame a esforzarme a guardar tu palabra y apartarme de aquello que me incita a hacer cosas incorrectas. Por favor, Señor, crea en mí un corazón limpio, porque ya no quiero que mi corazón esté lleno de suciedad. Quiero que mi corazón esté limpio, porque tampoco quiero contaminar a los que están a mi alrededor. Quiero hablar lo que edifique, lo que sea bueno, lo agradable. Señor, cambia mi corazón, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hablar cosas buenas y hacer cosas buenas. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en cada una de nosotras, porque sé que ahorita estás con ese hisopo lavándonos más y más, Señor, para que nuestro corazón esté puro. Ayúdanos a conservarlo puro, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por lo que haces y lo que estás haciendo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, sé que la obra que empezaste en mí y en mis hermanas, tú la terminarás. Gracias. Gracias. Pues con esto terminamos. Gracias a Dios por sus vidas. Dios les bendiga. Dios está con ustedes. La paz de Dios sobre sus corazones.